salsa, haciéndola así, mira. Uy, ¿cuándo se quitará? Día conmigo, nunca, nunca se quitará el nerviosismo de tomar la parte de la enseñanza de la palabra, amén. Pero aquí estamos, amén. Así que, día conmigo, hoy continuamos la enseñanza del servicio. Esta noche, bajo el tema sirviendo a la iglesia local y al cuerpo de Cristo. Diga conmigo, sirviendo a la iglesia local y al cuerpo de Cristo. Como decía la semana pasada nuestra hermana Yasmín, que tuvo a bien comenzar esta serie de enseñanzas de servicio, Yasmín decía la semana pasada que este tema del servicio es uno muy amplio. No se preocupe que los nenes lloran. Usted présteme atención para acá. Amén. Yo estoy acá, así que todo está bien. De nenes llorones yo sé porque la hija mía se quedaba con la iglesia. Así que ya yo estoy curada de espanto. Usted atienda acá. Continúo. Decía la hermana Yasmín que este tema de servicio es un tema amplio y que implicaba muchas cosas. Y quiero mencionar cosas que Yasmín decía la semana pasada para poder, ¿verdad?, conectar con el tema de hoy. Yasmín decía algunas cosas como que dentro del servicio hay muchos roles y muchas labores. Ya conmigo, roles y no de esos relojes caros. Amén. Roles y labores. Decía que la semana pasada nuestra hermana Yasmín trajo algunos fundamentos y decía que servir es una acción voluntaria. ¿Cuántos lo recuerdan? Yasmín dijo que, en otras palabras, que a nadie se le obliga. Dile a tu vecino, no estás obligado. Nadie está obligado a servir, porque servir es una acción voluntaria. Diga conmigo, acción voluntaria. También decía nuestra hermana Yasmín que servir es un privilegio, que es una honra, que es un honor. Dijo que cuando sirvamos lo hiciéramos con la base correcta, que no es otra cosa que desde la base del amor como Cristo. Amén. Porque servir con los dones, escuche esto, servir con dones y con talentos y sin amor es servir con nada. ¿Cuántos están aquí? Los dones son parte de lo que usamos para servir y los talentos. Pero la base, diga conmigo, la base del servicio siempre, siempre será el amor, con el corazón correcto y el amor de Cristo. Amén. De hecho, la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor. Dijo que no importa cuán pequeño sea o parezca. De hecho, usó algunos hermanos como ejemplos de la iglesia. Dijo que no importa cuán pequeño parezca lo que usted haga delante de Dios, todo es grande. Amén. O sea que no hay nada que hagamos para Dios que Él no lo tome en cuenta. No hay nada que hagamos para Dios que Él no se honre con su servicio. Entonces hoy queremos hablar acerca de la labor o el servicio en la iglesia local y en el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, la iglesia local, o sea, Montesión. Diga conmigo, mi iglesia local se llama, estamos como de kinder, mi iglesia local se llama Casa de Adoración Montesión. Entonces hoy queremos hablar de cómo servimos en la iglesia local y en el cuerpo de Cristo. Pero escuche algo, cuando yo comencé a escribir para esta noche, el Espíritu Santo me movía muy fuerte a decir algunas cosas primero. ¿Sabes por qué? Porque aunque tal vez tú llevas muchos años en la iglesia, hay otros que acaban de comenzar. Amén. Entonces, para ser justos con los que llevan poco tiempo o menos tiempo que tú, el Espíritu Santo me movía a hablar primero qué es la iglesia. ¿Cuántos se han preguntado? Levante su mano si alguna vez, si no, no sea mentiroso.
¿Cuántos se han preguntado? Ahí hay uno, ¿qué es la iglesia? Qué pocos han preguntado eso. Mire, eso es muy importante, que usted entienda qué es la iglesia. Y para entrar en este tema, primero quiero hablar de esto que es fundamental, que todos lo sepamos. ¿Quiénes? Todos lo sepamos. ¿Qué es la iglesia según la Biblia? Pues número uno, queremos comenzar diciendo que en el Antiguo Testamento, diga conmigo, el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, este término de iglesia como tal no se utilizaba. En aquel entonces se utilizaban términos como cual Yahweh, que habla de asamblea reunida por Dios con propósito cultural. Se utilizaban términos como Kaal, no los estoy diciendo, ese no es mi idioma, yo soy boricua, pero usted me entiende, ¿verdad? Como Kaal, que Kaal también significa asamblea o convocatoria, y como Eda, que era congregación. Lo voy a volver a repetir. En el Antiguo Pacto se usaban términos para hablar de la reunión de los santos, de donde se reunía el cuerpo de Dios en la tierra, como asamblea reunida por Dios con propósito, Kaal Yahweh, Kaal, que era asamblea o convocatoria, y Eda, que es igual o significa congregación. Ahora bien, para darte base, porque si algo queremos hacer es darte base para sostener lo que estamos hablando. Amén. Porque una clase sin base es mera palabra del hombre, es lo que el hombre piensa. Pero para darte base puse algunos pasajes, y el número uno, quiero usar el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versos 12 y 13, Deuteronomio 31, 12 y 13, donde Moisés habla a Josué y le da una serie de instrucciones y le dice: congrega al pueblo, Eda, entraría la palabra Eda, congrega al pueblo en el lugar donde Dios te diga. Y esto a mí me voló. Vaya a su casa y estúdialo con calma luego. Deuteronomio, Moisés le habla a Josué y le dice: Eda, congrega al pueblo donde Jehová te diga, y está explícito en el texto bíblico. Y esto me llamó mucho la atención. ¿Sabes por qué? Porque desde el Antiguo Pacto Dios siempre ha escogido donde se reúna su pueblo. Ay, tú no estás aquí. Dios siempre, tú no estás en esta casa de casualidad. Tú estás en esta casa porque Dios desde la eternidad ya había predestinado que tú te congregaras en este lugar. Por eso Moisés le dice a Josué: Josué, mira lo que te voy a decir. El pueblo lo vas a tener que reunir, lo vas a tener que congregar, pero no donde tú quieras, donde Jehová te diga. Y allí los congregarás y allí se reunirán y allí le hablarás la Torá, o sea, la ley. Allí compartirás la ley, pero no donde tú quieras. Diga conmigo, no es donde yo quiera, es donde Dios quiere. Y eso es uno de los ejemplos que hablamos para ver que el pueblo de Dios se reunía, se convocaba como congregación, como asamblea, pero no se usaba el término iglesia. ¿Estamos claros en lo que quiero impartir? ¿Cuántos están claros? Lo que quiero que te lleves en esta noche, porque esto es una clase, no una prédica. Lo que yo quiero que te lleves en esta noche, que en el Antiguo Pacto no hacía mención de la palabra eclesia o iglesia. Que en el Antiguo Pacto lo que hacían era énfasis en Kaal, Yahweh, Kaal o Eda, que era congregación o asamblea. El pueblo sí se reunía, pero como el pueblo de Dios. Amén. No como la iglesia de Cristo. ¿Estamos claros? Entonces otro pasaje es Levítico 23, que para mucha gente es conocido. Levítico 23 habla de la serie de fiestas que el Señor exigía en aquel momento. Dice que se establecieron fiestas solemnes
reuniones que se le conocen como santas convocatorias. Habían unas indicaciones para que el pueblo se reuniera e hiciera las cosas que Jehová había mandado. Y allí el pueblo, en medio de esta fiesta, celebraba como nosotros celebramos ahora. Alababan a Dios, compartían el pan, hacían una serie de cosas, y todo eso porque era necesario. Diga conmigo, es necesario. Y siempre ha sido necesario que el pueblo se congregue. Amén. Era necesario y siempre ha sido necesario que el pueblo fuera reunido juntos. Tanto así que el salmista, ¿cuántos conocen a David? Ese pana mío. El salmista, y nosotros hacemos mención de esto y una y otra vez, dice en el Salmo 133:1, dice: alabad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuántos recuerdan ese texto? Cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová la bendición y la vida eterna. Salmo 133, David está haciendo énfasis de que cuando la iglesia se convocaba en asamblea, de que cuando la iglesia, el pueblo de Dios era reunido, se congregaba, allí pasaban cosas maravillosas. Entonces el pueblo sí se congregaba, diga conmigo, se congregaba, se reunía en asamblea y como congregación, pero no como algo permanente. Era cuando Dios lo decía, amén. Entonces, en fin, lo que quiero hablar del Antiguo Testamento es eso, porque es importante, porque a veces nosotros mismos, yo misma, estamos tan acostumbrados a hablar de iglesia y se nos enreda. A veces Limar y yo hacemos chistes que se nos enredan las cosas, y es la realidad, pero tenemos que estar claros en marcar lo que era y lo que es. Lo voy a volver a decir. Tenemos que estar claros en marcar lo que era y lo que es. Antes no había iglesia establecida permanente, había un templo que Dios había ordenado, pero la iglesia como hoy no estaba establecida. El pueblo era convocado, se reunía en asamblea, eran edificados, vea, porque la palabra, la Torá, la ley los edificaba. Amén. Eran edificados, eran direccionados, porque Dios siempre se ha encargado de direccionar a su pueblo. Dios siempre ha sido el Dios que direcciona. Eran reunidos para alabar. De hecho, alababan con panderos, con arpas. ¿Cuántos recuerdan? Exaltaban, pero exaltaban el nombre de Yahweh, Jehová, su Dios. Nosotros, aunque sabemos que Yahweh es Padre y el Padre de todos, nos reunimos y alabamos el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos están aquí? Entonces, la palabra iglesia no era conocida. Y si tú no te acuerdas de nada de lo que yo dije, acuérdate de eso. Que la palabra eclesia o iglesia no se encuentra en el antiguo pacto. Se encuentran palabras como Kaal Yahweh, Kaal y Eda, para manifestar el grupo de asamblea que se reunía y la congregación que se conocía como el pueblo de Dios. Amén. Entonces, ¿quiénes servían? Y esto es importante. ¿Quiénes servían en el antiguo pacto? ¿Eran todos? No, eran algunos. ¿Algunos como cuáles? Como los jueces, como los reyes, como los sacerdotes y los levitas. Servían algunos como los profetas, para mencionar algunos: Samuel, Isaías, Jeremías. Servían algunos como los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Otros como se conocen como los destacados o los escogidos, como lo fueron Moisés, Josué, Gedeón, o gente específica que el dedo de Jehová señalaba en el antiguo pacto. Por lo demás, lo único que ocurría es que mientras estos escogidos hablaban, el pueblo obedecía. ¿Ves? Que no es lo mismo que todos sirvan a que alguien esté en función de servicio de una orden y todos sigan la orden. Era gente escogida específica. Bendita gracia que nos alcanzó. Yo te digo la verdad,
¿Puedo ser libre? Imagínate yo tener que esperar un año para servir a Dios. Yo termino loca. Un año para que me digan quizás, mira, pues pon eso ahí, mamita. Bendita la gracia que nos alcanzó y nos hace ser parte de la iglesia de hoy. Diga conmigo, es un privilegio, es un honor, es una honra poder servirle al Dios de la gracia en Jesucristo. Amén. Entonces, antes no todos tenían libertad para hacer, libertad para hablar, libertad para servir. De hecho, no todos tenían libertad para ir a su presencia. Wow. Porque no estaba establecida la iglesia, sino el pueblo de Dios. No es hasta Mateo 16, 18. Yo creo que me va a dar tiempo, Ángel. No es hasta Mateo 16, 18 que Jesús mismo, entramos en el nuevo pacto, entramos en el tiempo donde la gracia se manifestaba en la tierra, la gracia es Cristo. Y en el libro de Mateo, Jesús mismo, la gracia misma, el verbo mismo, hecho carne, dice las siguientes palabras. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es en el libro de Mateo donde comienza la expresión de iglesia, y es el mismo Cristo el que la establece, porque cuando algo sale de la boca de Jesús es establecido en el momento. El mismo Cristo, no fue Pedro el que estableció iglesia. ¿Cuántos están acá? No fue Pedro, fue el mismo Cristo el que estableció por la palabra la iglesia. Y ese término iglesia que en nuestras Biblias que han sido traducidas aparece como iglesia, ese término no es otro término que eclesia. Diga conmigo, eclesia. Y eclesia se deriva de la raíz etimológica ek, que habla de fuera. Diga conmigo, ek, que habla de fuera, y kaleo, que habla de llamar. Ek, fuera, kaleo habla de llamar. O sea, si fuéramos a traducirlo, diría que el término griego de eclesia lo que nos invita es a llamar a los de afuera. Aleluya. Antes era un pueblo exclusivo. Antes era solo un pueblo. Pero ahora, diga conmigo, ahora, la eclesia, lo que somos nosotros. La eclesia ha sido llamada a llamar a los de afuera. Por eso que tú y yo un día fuimos alcanzados porque alguien se tomó en serio su servicio. Alguien dijo: yo soy la eclesia, yo soy la iglesia de Dios, y yo soy llamada y llamado a llamar a los de afuera. Por eso es que el evangelismo en nada tiene que ver con los de adentro. Por eso que la gran comisión no es adentro. ¿Cuántos están aquí conmigo? Por eso es que todo lo que Dios nos está invitando a hacer como iglesia, en nada tiene que ver. Usted no se ha dado cuenta de lo que Dios ha venido hablando sobre esta casa. Levanten la mano los que saben lo que Dios está diciendo. De verdad, de verdad. De verdad, de verdad. ¿Cuántos saben lo que Dios está hablando sobre Montesión, sobre nuestra iglesia local? Todo lo que Dios está hablando con esta iglesia tiene que ver con los de afuera, no con los de adentro. Por eso es que Dios nos está diciendo, y yo necesitaba impartirte esto antes de invitarte a seguir sirviendo. Porque tú que estás adentro, tú tienes que reconocer que ya tú fuiste alcanzado por esta bendita gracia. Que Dios no tiene nada más que hacer por ti, y lo que vaya a hacer lo va a hacer cuando tú sigas caminando. Lo va a hacer cuando tú te conviertas en la iglesia. Mientras tú haces por Él, Él hace por ti. ¿Cuántos dicen amén? Que fuimos llamados, diga conmigo, yo fui llamado a servir a los de afuera. Alaba. Fuera,
caleo llamar, me voy a comportar, Ángel, dije que era de maestra. Llamar a los de afuera. Cuando escuchamos esta palabra, eclesia, lo que está indicando es un grupo de llamados por Dios, un grupo de escogidos con Dios que han sido sacados del mundo. Diga conmigo, yo soy, yo soy. Lenny rápido dijo, yo soy. Nosotros fuimos llamados de afuera, pero ya estamos adentro. Diga conmigo, estoy adentro y nadie me saca. Soy la iglesia y ¿qué pasó? Soy la iglesia y ¿qué me importa si la gente cree o no cree? Yo soy la iglesia porque Cristo me lavó. ¿Habrá alguien que diga amén? Somos los sacados del mundo, pero Dios, ¿quién? Nos está haciendo una santa convocatoria. Con esto que está ocurriendo aquí hay una santa asamblea, ¿ves? Aquí hay una santa congregación. Hay una asamblea. Hoy tú has sido emplazado a este lugar para decirte que tú eres parte de la iglesia de hoy, de la iglesia que ha sido levantada para llamar a los de afuera. O sea que no te puedes quedar con el combo tú solito. Tienes que buscar, tienes que servir. Ya conmigo, fui llamado para servir. Entonces, llegando a este punto, ahora quiero hablar lo que es la iglesia local. Porque tenía que hablar lo que era la iglesia en general, porque la iglesia en general somos todos, es el cuerpo de Cristo en la tierra y todos tenemos la misma función: llamar a los de... ¿Llamar a dónde? A los de afuera. Y yo quiero que tú te grabes eso bien, para cada vez que el diablo te quiera cerrar la boca, tú le digas, mira diablo mentiroso, si a mí me llamó Cristo, y yo soy la iglesia de hoy. Yo fui escogido para llamar a los de afuera. Tengas mucho conocimiento o tengas poco conocimiento, porque sabes que es lo bello de la gran comisión. Que la gran comisión de lo único que nos invita a hablar es de Cristo. Y ese Cristo ya te alcanzó a ti. Y con lo poco o lo mucho que tú puedas saber de Él, tu vida es un testimonio vivo. Ellos podrán ver que si Él lo está haciendo contigo, lo puede hacer con ellos. Amén. Entonces, llegando a este punto, nos preguntamos, ¿qué es la iglesia local? Es el lugar donde se reúne la iglesia, o sea, es el lugar donde se reúne la iglesia. La iglesia local es este templo, que es un lugar estable, no se mueve. Esa es mi prédica del domingo. Una casa sólida es mi tema del domingo. Usted está en una casa sólida, en un templo que cuando entramos todos por esa puerta, deja de ser templo, se convierte en la iglesia. Porque donde está el pueblo de Cristo, allí está congregada la iglesia. ¿Ves? Nosotros cambiamos de templo, pero no dejamos de ser la iglesia de Dios. Cambiamos del templo pequeño al templo más grande, pero seguimos siendo la iglesia, la asamblea. Seguimos siendo el cuerpo, seguimos siendo los llamados de afuera. Y a mí me encantó ese término. Porque ¿sabes qué? Cuando yo recuerdo y cuando tú recuerdas donde tú estabas antes, a ti se te quita el guille. A ti se te bajan los humos rápido. Porque el problema es ese. El problema es que nos hemos enfocado tanto en los dones y en los talentos y los fuegos artificiales y el humo y lo que Dios puede hacer a través de mí, que a mí se me olvida de dónde me sacaron. Pues baby, let me tell you something, te sacaron de afuera. Te sacaron del lodo cenagoso, pero ahora estás limpio. Día conmigo, bendita gracia, que me ha limpiado. La iglesia es los llamados de afuera. O sea, la iglesia local es el lugar donde nos reunimos todos a adorar juntos. Monte Sión es el lugar donde tú y yo llegamos miércoles, quizás uno que otro viernes y todos los domingos, y nos rejuntamos y alabamos y glorificamos el nombre de Cristo. Esta es nuestra iglesia local. Día conmigo, esta es mi iglesia, donde exaltamos al único, día conmigo, al único merecedor de alabanza y exaltación, Jesucristo.
el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la iglesia local también es, primer punto, es la congregación a la que Dios te trajo. Es imposible que tú tengas 3 iglesias locales. ¿Cuántos están acá conmigo? Hay gente que parece que tiene como 4 iglesias locales. Yo me encuentro gente, y no estoy bochinchando, esta es la realidad. Yo me encuentro gente que no viene aquí, pero me los encuentro en los lugares. Yo soy su pastora. Esta es mi pastora. Yo, pues amén. Pero esta es la iglesia local. Y la iglesia local es el lugar donde Dios te llevó para que te congregaras. Esa es tu iglesia local. Número 2.2. Es el cuerpo inmediato al cual perteneces. Y digo el cuerpo inmediato porque todos pertenecemos a un gran cuerpo que se conoce como la iglesia global, que es la iglesia de Cristo. Pero la iglesia local, diga conmigo, Monte Sión, es mi iglesia local y es el cuerpo inmediato al cual tú perteneces. Es el lugar donde el pecador tiene el primer contacto con el cuerpo de Cristo. Y cuando digo es el lugar donde el pecador tiene el primer contacto, quiero hacer un poco de énfasis en esto, porque cuando la iglesia sale, por poner un ejemplo, la iglesia va a cualquier residencial, a cualquier barriada, a cualquier urbanización, a cualquier parcela, a cualquier lugar de la calle donde llega la iglesia, donde llega en Monte Sión llega la iglesia. ¿Cuántos están claros en eso? Donde llega Monte Sión, llega la iglesia. Nosotros no tenemos que trasladar el templo, porque con llegar nosotros llega la iglesia. Y cuando llega la iglesia local es el primer contacto que tiene el pecador con el cuerpo de Cristo. Por eso es importante que cuando nosotros salgamos a la calle, salgamos siendo iglesia. ¿Cuántos alaban? Recordemos quiénes somos, porque la iglesia local ese contacto inmediato con el cual un pecador tiene contacto con el cuerpo de Cristo. Y depende de ello, escúcheme bien, depende de cuánta iglesia tú parezcas, ellos quedarán a tu Cristo. Aleluya. Depende de cuánto testimonio tú le des, ellos quedarán a tu Cristo. Próximo dice que es el lugar donde posiblemente escuchaste por primera vez el evangelio con intención. Yo llegué un día a un lugar llamado el Aposento Alto, una iglesia local, la cual fue mi iglesia madre por muchos años, y por cosas que no voy a entrar en detalle, ese lugar cerró. Pero esa fue mi iglesia local, esa fue mi iglesia madre, ese fue el lugar al cual yo le fui fiel, al cual yo rendí cuentas por muchos años. Y allí, a pandereta limpia, ¿cuántos alaban a Dios? Yo le decía a Ángel ahorita, estas cosas yo las hago por ustedes, porque cuando yo me congregaba no había pantalla, no había mucha batería, lo que había era mucha presencia, mucho lápiz, mucho oído y mucho ojo para ver lo que Dios quería hacer. Yo creo que a veces yo quisiera que a veces Dios nos quitara todo esto, porque antes la gente no tenía tanto, pero lo tenía todo. Estaban llenos del Espíritu Santo. Aleluya, eso fue un paréntesis, vamos a seguir acá. Es el lugar donde posiblemente tú escuchaste del Evangelio con intención. Yo escuché del Evangelio con intención y con atención en el Aposento Alto. Posiblemente ahora tú puedes dar vuelta atrás y decir, ¿dónde fue que yo escuché? En una iglesia local, en una iglesia quizás grande, quizás pequeña, donde fuiste. Y allí por primera vez escuchaste de Cristo con intención. Dice que es la parte más tangible del cuerpo de Cristo para nosotros. Y cuando digo tangible, es que cuando yo abrazo a Ángel, cuando yo abrazo a Lemi, yo estoy abrazando el cuerpo de Cristo. Es la parte más tangible. Baby, mire, deja ver cómo digo esto. Hay gente que no le gusta el juanete del dedo chiquito. Las mujeres saben de lo que hablo. Y se miran el pie y dicen, uy, qué dedo más feo. Uy, qué dedo feito, ¿por qué Dios me hizo ese dedo tan feo?
no voy a decir nada porque si digo esto ella me mataría, pero hay gente que quisiera que alguna parte de su cuerpo fuera diferente. No levante la mano que todos sabemos quiénes somos. Hay gente que quisiera que alguna parte, y yo estoy diciendo esto, no está en mis notas, pero el Espíritu me lo está diciendo. Hay gente que quisiera que alguna parte de su cuerpo fuera diferente. Baby, así Dios lo creó. Entonces eso también pasa aquí. Posiblemente hay gente que tú quisieras que fuera diferente. Ahora ministrale a tu vecino y dile, baby, esto fue lo que trajo el barco. Ministrale al que está al lado tuyo y dile, baby, esto fue lo que trajo. A mí me llamó Dios y yo vine con todos los paquetes que tenía. Dile, tenme paciencia. Tenme paciencia porque yo soy. Alaba. Ajá. Dile, tenme paciencia porque yo soy la parte más tangible de Cristo que tú vas a tocar. ¡Qué a rayo! Diga uy tú, o no diga uy. Esa persona que tú tienes sentado al lado tuyo es la parte más cercana de Cristo que tú puedes tocar hoy. Porque es el cuerpo de Cristo en la tierra. Y está sentado en tu iglesia local. ¿Y quieres que te diga más? Y Dios no lo va a mover. Así que los que están orando para moverse, yo te dejo de orar. Porque Dios no te va a mover. Ora todo lo que tú quieras, ayuna todo lo que tú quieras, reviéntate todo lo que tú quieras, porque Dios no te va a mover. Y si te mueves, te va fuera de la voluntad de Dios. Sigo. Ángel, yo te dije que no podía hablar. Es la parte más tangible del cuerpo de Cristo para nosotros. La iglesia local es la parte visible de la iglesia global para muchos. Y me detengo aquí. A veces nosotros tendemos a juzgar a la iglesia completa. Y voy a decir nosotros por no hablar de los demás. Pero frases cotidianas que se escuchan, expresiones. Yo no voy a la iglesia porque en ese Monte Sión, allí se congrega fulano y fulana. Y la pastora esa, ni se diga de ella, que es tremenda. La tipa se cree que es la última Coca-Cola del desierto. Entonces gente hace expresiones de la iglesia local y otros están escuchando. Y cuando dicen, pero este es el que se congrega. Tú sabes de eso, ¿verdad, hija? Natacha. Gente. Y cuando tú vienes a ver, son gente que son parte del cuerpo. Aleluya. La iglesia local, que somos nosotros, es la parte que el mundo ve como la iglesia global. Y por eso generalizan. Dicen, si así es la iglesia, yo no voy. Y están generalizando porque vieron a alguien que formaba parte de la iglesia local. ¿Cuántos están aquí? Por eso es que generalizan, porque la parte visible de la iglesia global es la iglesia local, para muchos. Amén. La iglesia local es la familia de la fe. Es donde nuevos y viejos creyentes son cuidados por el pastor del rebaño como hijos de Dios. Es el lugar donde somos discipulados e impulsados. Es donde los hijos comienzan a ejercer los talentos y los dones al servicio de la congregación, como dice 1 Corintios 12, del 4 al 20. Eso es mire hermano, yo necesito decir esto. Dios mío, Ángel, no me mira así que me pongo nerviosa. Mire, escúcheme bien, a ti te llamó Dios, pero te levantó un hombre. Hello. Porque la gente comienza, a mí me llamó Dios, sí baby, pero recuérdate en qué iglesia local fue que te dieron la oportunidad de levantarte, porque todos, ya conmigo, todos, botemos chispa, candela, fuego, profeticemos, todos hemos sido levantados en una iglesia local. Porque todos, desde el inicio, necesitamos de un hombre. Amén. Para ser levantados e impulsados, para que podamos ejercer los talentos. ¿Ves? Paola toca, se le dio la oportunidad. Nomar toca. Los talentos. Comienzan a ejercerse los talentos y los dones en la iglesia local al servicio de la congregación.
Esos muchachos, antes de salir afuera, donde comenzaron a servir fue aquí. ¿Cuántos alaban? Y Dios, por su gracia, ahora los lleva afuera. Pero todo comienza en una iglesia local. La iglesia local es donde el Señor comienza a perfeccionar, y esta me gusta mucho, porque ahí estamos todos involucrados, ahí enredados. La iglesia local es donde Dios comienza a perfeccionar el carácter. Diga conmigo, carácter. A través de relaciones interpersonales y la cobertura espiritual que provee ese lugar, es decir, la pastora, en este caso. Somos perfeccionados en el carácter en la iglesia local. Es ahí donde tú ejerces la presión. Es como cuando te meten en la casa del alfarero, porque esta es la iglesia local, y le suben al fuego y la vasija tuya quiere reventar por la derecha o por la izquierda. Y tú estás aguantando, cerrando la boca cuando quieres hablar. ¿Cuántos adoran a Dios? Está siendo formado tu carácter en la iglesia local. Y déjeme decirle algo, para servir con verdadero amor y pasión, tenemos que ser perfeccionados en el carácter de Cristo. Porque nadie puede servir con pasión, con entrega y con amor si su carácter no ha sido perfeccionado. Y es en la iglesia local donde todos hemos sido perfeccionados en el carácter. Y ya yo he dicho esto en otras ocasiones. Si tú eres nuevo, te voy a contar este bochinche. Cuando Dios comenzó a perfeccionarme el carácter en la iglesia local que se llamaba Aposento Alto, le voy a mandar este video a mi pastora para que se recuerde la candela que le di. La pastora me corregía y yo decía, Diosa, que le doy un puño a la flaca. Ah, no, es usted el único que nunca ha hablado nada de mí. Yo con rabia, porque me estaban diciendo que no, porque yo quería hacerlo a mi manera. Y Dios diciéndome, te tengo que perfeccionar. Todavía no has entendido el mensaje. Con esa guapería para ningún lado tú vas. ¿Cuántos alaban a Dios? Y aquella flaca me decía que no. Y yo decía, ¿qué le cree a esta? Ah, y me echaba maquille. Tan atento, esto sí le gusta. Me echaba maquille y decía, si me voy yo, se queda sin líderes. Alaba. Perfeccionando mi carácter en la iglesia local. Habían tantos miembros que éramos como, Pato José, como cuántos éramos, como 15. Él sabe de lo que yo estoy hablando, él sabe que yo no estoy mintiendo. Pero yo me quedé. 4 veces me quise ir y me quedé, porque la última vez Dios me dijo, si te atreves a moverte, vas a ver la tierra prometida de lejos. Y a la buena yo me siento. ¿Cuántos alaban? Fue en la iglesia local, diga conmigo, es en la iglesia, baby, donde Dios te va a perfeccionar. No es en Walmart, ni en McDonald's, ni en BK, anuncio no pagado. No, es en la iglesia local, donde te van a tocar el puntito ese que no te gusta. Lemi dice, ay Dios, sigue hablando. Es en la iglesia local. ¿Qué tú te crees? Que la iglesia local está compuesta estamos compuestas de santos, porque la palabra santo significa apartados para Dios. Pero está compuesta de gente que todavía tiene lucha, batallas. Que el que no tiene por aquí, tiene por acá, y está siendo guayado por la mano de Dios, lijado por la mano de Dios, perfeccionado por las manos del alfarero. Amén. Y esa es la iglesia local donde el carácter te va a ser perfeccionado a través de relaciones interpersonales y la cobertura. Yo sé que yo soy buena y a veces yo no estoy tan buena, pero téngame paciencia. Si yo todo lo que hago, lo hago porque así lo pone Dios en mi corazón. Y a veces hago cosas sin querer, por obediencia, y cuando lo hago, le digo, Dios, de verdad que tú te la sabes toda. ¿Cuántos adoran a Dios? Es el lugar donde se disciplina, y esta palabra a nadie le gusta. La Biblia dice que a nadie le gusta la corrección, que a nadie le gusta. Eso lo dice la Biblia. Pero la iglesia local es el lugar donde se disciplina, se corrige y se entrena a los santos para la obra del ministerio. Y esto lo podemos ver en Proverbios 27, por eso lo puse ahí abajo. Proverbios 27, 17, Efesios 4, 1 al 11 y Mateo 18, 17. En fin, en ningún otro lugar, diga conmigo, en ningún lugar. En tu casa la gente dice, ay, yo no me congrego porque Dios está en casa. Mira, mi amor, en tu casa estabas más perdido que el diablo.
En tu casa peleabas hasta con los trastes. Esa es la iglesia local donde Dios te quiere formar. Y yo tengo que hablar de todo esto. ¿Saben por qué? Porque es imposible que yo te diga que tú vas a servir con mal carácter. Es imposible que yo te diga que tú vas a servir si todavía tú no eres disciplinado. Es imposible que yo te diga que Dios te va a enviar a las naciones y que vas a servir a la iglesia local si todavía en la iglesia local tú todavía no sirves a tus hermanos. Es imposible. Ya que digo, es imposible, así no es. En fin, en ningún otro lugar tú podrás adquirir las herramientas que vas a adquirir en una iglesia local. Y cuando digo iglesia local, estoy hablando de esta iglesia y de cada iglesia. Son iglesias locales y juntas, todas, cada ministerio compone el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Eso se entendió? Es necesario que tú estés en una iglesia local y no solo que estés. Cualquiera viene y se sienta ahí y se va como si nada. No solo que estés. Es importante que estés en una iglesia local y que seas parte de ella. Porque estar en un lugar y ser parte de un lugar no es lo mismo. Tú no estás aquí simplemente por estar. Tú estás aquí porque tú eres parte de una iglesia que va en avanzada. Y como esta casa va en avanzada, tú eres parte de los servidores que Dios quiere levantar. ¿Habrá alguien que diga amén? Por lo tanto, tú no solo estás, si te lo vas a dar, Jonathan, dáselo solito, dáselo. Por lo tanto, no solo somos llamados a estar, sino a ser parte de la iglesia local, porque tu servicio siempre comenzará en una iglesia local. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia local es una pequeña parte de la iglesia global. Y es una pequeña parte del cuerpo de Cristo. Por eso yo siempre uso esta expresión. Yo siempre digo que yo soy parte de la iglesia más grande del mundo. No porque me refiera a Montesión, porque me refiero al cuerpo de Cristo. Yo soy parte de la iglesia más grande del mundo, de la iglesia de Cristo. Una iglesia de millares de miembros que componen la iglesia en la tierra. Amén. Ahora bien, entrando en este tema de la iglesia local, ¿cuántos minutos me quedan? 30, ¿verdad? Entrando en este tema de la iglesia local y cómo servimos en la iglesia local, donde Dios nos ha establecido. ¿Cuántos han sido establecidos aquí? Lo saben. Amén. ¿Estamos claros? Entrando en este tema y entiendes perfectamente que ha sido establecido en este lugar plantado. Diga conmigo, me plantaron. Y cuando Dios planta algo, lo riega. Y no solamente lo riega, sino que ahí también le quita las impurezas, lo que estábamos hablando que hace en la iglesia local. Amén. Hablando de todo esto que estamos siendo y seguiremos siendo, ¿cuántos lo saben? Regados, adiestrados, disciplinados y corregidos, porque Dios no deja de corregir a sus hijos. ¿Cómo servimos? Sería la pregunta. ¿Cómo servimos en la iglesia local? Y me parece interesante que podamos usar, luego voy por ahí, déjame eso ahí, no me lo quites. Me parece interesante para poder hablar de esto. Quiero ir específicamente a un texto bíblico o a un pasaje bíblico en la palabra. Y se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 6. Diga conmigo, Hechos, capítulo 6. Para poder hablar de cómo se sirve, quiero ir al libro de los Hechos, porque ante la gran comisión, ¿cuántos saben que había y hay una gran comisión? ¿Cuántos lo saben? Si tú no lo sabes, pues yo te lo voy a decir ahora. Había y sigue habiendo una gran comisión. ¿Qué es eso, pastora? Explícame, Lenny me frunció aquí pues te voy a explicar. Y por eso es importante, ¿ves, Ángel? Que expliquemos todo eso, porque los viejos sabemos, pero los nuevos no.
Y lo importante es que todos entremos a este nuevo tiempo que Dios nos está hablando, juntos, unánimes y unidos, sabiendo para qué Dios nos llamó. La gran comisión no es otra cosa, Lenny, que el llamado de Dios para todos nosotros, la iglesia, de ir al mundo y predicar el evangelio de Cristo. Esa es la gran comisión. Y la gran comisión era y sigue siendo, diga conmigo, sigue siendo. En el libro de los Hechos, capítulo 6, vemos este asunto, donde luego de que el pueblo de Dios, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, había sido bautizado por el Espíritu Santo, allí los discípulos, los 120, todos unánimes, vino el Espíritu Santo, ahí les dio autoridad y denuedo, facilidad, poder para hablar. Y ellos comenzaron a predicar y dice que primero se convirtieron 3,000, luego se convirtieron 5,000, o sea, ya estamos hablando de una congregación de 8,000, poquito. Primero 3,000, luego 5,000, y está esta dinámica sobrenatural de lo. Mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el acompañamiento del Espíritu Santo provoca cosas sobrenaturales. Por eso, si algo tú tienes que pedir es que te bautice el bendito Espíritu Santo de Dios, porque cuando el Espíritu Santo de Dios llegan los milagros, llegan las señales, llegan los prodigios, llega la manifestación de Cristo a la tierra. ¿Ves? Entonces ellos habían sido bautizados, tenían el poder, tenían la autoridad, salían, predicaban y todos se rendían. Qué precioso, diga conmigo, qué bello. Pues Hechos está hablando acerca de esta gran comisión, de lo que estaba pasando. Los apóstoles estaban on fire, diga conmigo, estaban a fuego. Estaban esos hombres en la llama del Espíritu. Milagros, señales, prodigios ocurrían. Pero había una congregación, diga conmigo, una asamblea, donde la iglesia era dejada, porque si mal no recuerdo, cuando llegamos al capítulo 4 más o menos de Hechos, ¿cuántos recuerdan que todos vendieron todas sus cosas? Y dice que tenían todas las cosas en común. ¿Qué es eso, pastora? De todas las cosas en común. Era que si Lemi tenía hambre, dejaba de tener hambre porque yo le suplía. Porque lo mío no era mío, lo mío era de Lemi. ¿Cuántos adoran a Dios? Dice que tenían todas las cosas aquí en la iglesia. Es que tenemos que volver a ser la iglesia de antes. Tenemos que volver a ser como la iglesia primitiva. A esta iglesia del libro de los Hechos se le conoce como la iglesia primitiva. Y a causa de que ellos tenían todas las cosas en común, nadie pasaba hambre, nadie pasaba necesidad, nadie se quedaba con un problema sin resolver. Porque la iglesia se encargaba, diga conmigo, Dios me está hablando. Hay cosas que no le tocan al pastor, hay cosas que te tocan a ti porque tú eres parte de la iglesia. Aleluya. Pues dice Hechos 6, diga conmigo Hechos 6, que ante este evento sucede que los que estaban congregados allí, por cuanto la iglesia crecía en número de discípulos, dice que crecían en números de discípulos, y en cuanto al crecimiento, los discípulos seguían enfocados, o sea, los apóstoles. Vamos a separar para que puedas entender. Ya en este punto de Hechos 6, ya habían discípulos y eran miles que componían la iglesia. ¿Se está entendiendo eso? Y también habían apóstoles, hombres establecidos con una misión apostólica que no se podía detener en la tierra. ¿Está aquí conmigo? Hay unos apóstoles, hay una asamblea congregada de discípulos que son miles. Se forma un pequeño, como diríamos en buen boricua, revolú. Dice el libro de los Hechos que comienzan a murmurar. Diga conmigo, el Señor reprenda al diablo. Vaya al libro de los Hechos, lo dice así. Dice, y murmuraban los griegos contra los hebreos y decían que las viudas estaban desatendidas. O sea, te lo voy a decir en arroz y habichuela. Estaban diciendo, estos por seguir predicando, estos por seguir haciendo discípulos, estos por seguir, están desatendiendo los que ya tenemos acá. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice que hubo murmuración. Ay, Dios mío, Espíritu Santo. Siempre han habido gente murmuradora, pero invita al Señor que tú no seas parte de ellos.
Y ante la murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria, en lo que necesitaban, en servirles, se parecerá a estos tiempos que la gente dice: muchachos, si ese cuando lo levantaron se olvidó de nosotros. Alaba. Que hay gente que tiene una temporada, luego tiene otra asignación. ¿Cuántos están acá conmigo? Dice que esto de la distribución, diga conmigo, la distribución. El conflicto era que las viudas estaban desatendidas y la distribución diaria. Esto de la distribución diaria era el cuidado que tenían unos con otros. Por cuanto a la iglesia de los Hechos tenía todas las cosas en común, como te dije, y habían vendido todo, ellos procuraban el bienestar uno del otro. Entonces los discípulos se dedicaban a dos cosas. Mire, los apóstoles hacían dos cosas: oraban, diga conmigo, oraban, y predicaban. Está el conflicto, diga conmigo, el conflicto está la murmuración, está la queja. Los discípulos siguen orando y siguen predicando. Cuando le traen el asunto a los discípulos en el libro de Hechos, capítulo 6, los discípulos dicen: pues vamos a hacer esto. Nos parece que no es justo que nosotros dejemos de hacer lo que Dios nos envió a hacer, cuando aquí hay más gente. Aleluya. Lo voy a volver a decir para que tú entiendas. Los discípulos, ante la murmuración y la trifulca que había en la asamblea local, alaba, en Montesión, la murmuración, la trifulca, los discípulos dijeron, los apóstoles dijeron: para. Nos parece que no es justo. Que no es justo que nosotros tengamos que detener la oración y la palabra cuando aquí hay más gente. Dile a tu vecino: aquí hay más gente. No, vuélvete de nuevo y dile que aquí hay más gente, te están diciendo. Ellos no deseaban, por lo tanto, levantaron asamblea. Porque la palabra eclesia también habla de la asamblea de los congregados y los reunidos. Nosotros somos una asamblea. Levantan la asamblea. Dice que los 12 convocan a la multitud. Mira cómo lo dice el libro. Dice que era una multitud de discípulos. Convocan a la multitud de los discípulos. Quizás dijeron el viernes: todos los bochinchosos. No era así. Todos los murmuradores más finos. Ellos lo dijeron finos, dijeron murmuradores. Es que yo soy de Llanada. Y en Llanada llaman bochinchosos. El viernes, todos los murmuradores a la casa de Jehová. A la casa de Juanita, que allí es que estamos congregados. Lleguen. Dice que los 12, vea que no dijo que los 11, dijo que los 12 incluyeron a Matías. Al discípulo que fue escogido estaba ahí. Porque aún al que llegue último estará en la reunión. ¿Cuántos adoran a Dios? Dice que estaban los 12, convocaron a la multitud de los discípulos y les dejan saber que no es justo que ellos dejen la palabra de Dios para encargarse de las mesas. Diga conmigo, de las mesas. Porque todos tenemos una función en la temporada de nuestra vida en la iglesia. ¿Cuántos están acá? Entonces, dice que en medio de esa asamblea escogieron 7. ¿Cuántos? 7 hombres que la Biblia le llama diáconos. Y diáconos no es otra cosa que servidores. Diga conmigo, diáconos. Eso cuando a ti te preguntan: ¿en tu iglesia hay diácono? Y tú dices: no, en mi iglesia no hay eso. Sí, porque aquí se le llaman servidores. Pero es lo mismo. Lo que pasa es que hay gente que quiere sostener lo tradicional y yo lo respeto. Pero en esta casa se llaman servidores. Entonces los discípulos escogen, le dicen mira, no, esto está más brutal, escojan. No solamente ellos, le dio la oportunidad al pueblo de que ustedes hagan asamblea. Escojan 7 hombres, pero no cualquier hombre, diga conmigo, no a cualquiera. Yasmín decía la semana pasada: deja que te diga esto, que se te van a quitar las ganas de querer servir. Pues verdad, porque cuando yo te diga esto que te voy a decir ahora, se te van a quitar las ganas de servir hasta que no te ajustes. Alaba. Dice que cogieron a 7 de entre el pueblo, pero estos 7 no eran cualquiera, tenían 3 atributos. Diga conmigo, 3 atributos. Número 1, era gente de buen testimonio.
Aleluya. O sea, que no eran los que predicaban, tenían que tener buen testimonio más nada. Eran los que servían la mesa, la distribución en medio del pueblo. Y esto de buen testimonio habla de ser testigos de Él. Que nuestra vida modele que tuvimos un encuentro con Él. Eso habla de un buen testimonio. Lo que pasa es que hablamos de testimonio y rápido pensamos en que yo usaba droga, era alcohólico. Pero testimonio no es solo un hecho o una vivencia de tu vida donde Dios te sacó, no. Testimonio es lo que tú tienes delante de los hombres. Antes yo era, pero ya no soy, porque Cristo me alcanzó. Soy un testimonio vivo de su poder. ¿Habrá alguien que diga amén? Testimonio es lo que modelas, el encuentro que tuviste con Él antes de Cristo, después de Cristo. Como te dije anteriormente, no solo implica un evento de tu vida, sino el impacto de su vida en la tuya. Es como que la gente empieza, adiós Yanira, tú que sí que has cambiado. Tú pareces otra. Y yo me doy un guille. Y yo le digo, es verdad, es que soy otra. Es que ya no vivo yo, ahora es que vive Cristo en mí. ¿Cuántos adoran a Dios? Puedo dar testimonio de que el que es santo cogió esta pecadora para vivir en ella. Diga conmigo, testimonio. Estos 7 hombres que escogieron para servir a las mesas, número 1, daban buen testimonio. Y yo quiero que tú te acuerdes de estos 3 atributos. Diga conmigo, buen testimonio. Número 2, nada más y nada menos que tenían que estar llenos del Espíritu. A rayo, casi nada. O sea, le subieron no, es que la gracia nos alcanza y la gracia nos permite ahora servir a todos. ¿Ves? Ya no se trata de un patriarca, de un rey, de un juez. Ya no se trata de un profeta escogido para una serie de tiempos específicos. Ahora se trata de la iglesia. Dios nos ha llamado a todos en la gracia, pero la gracia no nos permite ser graciosos. Independientemente del lugar donde estemos sirviendo. Servidor, Sabi. Sabi, tú eres un servidor, ¿verdad? No. ¿Ah? ¿Qué dijo? Un diácono. Sabi es un diácono de esta casa. Sabi es un servidor. Pero Sabi no va a decir, no, mira si yo lo único que hago, como poniendo los espacios por poco. Si yo lo único que hago es que recibo a la gente en la puerta, nada más y nada menos. ¿Qué? Que tú eres la primera cara, que antes de la gente verle la careta a la pastora, ya te vio la cara tuya. ¿Eso es algo grande? Porque tú eres la primera cara que la gente ve cuando llega a la iglesia Montesión. Y cuando la gente te vea en bajita, ¿cuántos alaban? Dicen, pero este no es el diácono. Pero este no es el diácono de la pastora Yanira. Este no es el servidor de la puerta de Montesión. Como que Cristo no se parece mucho a él hoy. Alaba y disimula, que es contigo que Dios vino a hablar. Como que hoy este no se parece muy santo. Ya conmigo, buen testimonio. Y lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes qué hace el Espíritu? Pregúntame qué. Te ayuda, te fortalece a vencer el mal con el bien. Por eso no es que nosotros seamos fuertes, es que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y por eso es que todos necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Entonces el diácono era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Y esto de lleno del Espíritu Santo implica, no puedo dejar esto para último, tengo que decirlo primero, implica lleno de su amor. Porque lo primero que el Espíritu Santo hace en nosotros es enseñarnos a amar hasta los que se llaman, los que se hacen llamar nuestros peores enemigos. Son a los primeros que Dios nos rompe el corazón y nos dice, le sirve. Que yo, tú misma.
Va y ora, porque orar es servir. ¿Cuántos adoran a Dios? Le sirve. Lleno del Espíritu Santo implica que te van a llenar de amor, que te van a llenar también de poder, y ese poder se va a manifestar con milagros, señales y prodigios. No lo digo yo, vaya y lea el libro de los Hechos. La Biblia dice que estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo y por lo tanto las señales, los milagros y los prodigios les seguían. Tanto así que Esteban fue uno de los diáconos escogidos y decidió morir en la raya por Cristo. No era un predicador, aunque bien que predicó toda la Torá y todo, lo relató como en 60 versos, predicó, pero no era conocido por predicar, era conocido por su buen servicio como diácono en la iglesia. ¿Cuántos están acá? Y ese tal Esteban murió por Cristo apedreado. Diga conmigo, no pongo en poco más nunca el lugar donde Dios me estableció. Porque no hay ujier pequeño, no hay diácono pequeño, no hay danzora pequeña, no hay nada pequeño, como decía nuestra hermana Yasmín. Todos somos iguales en la asamblea y la congregación de los santos, en la iglesia. Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Y estos llenos de sabiduría es importante, porque Dios no nos puede poner en una posición de liderato, como le puso a estos 7 hombres, sin darle la capacidad para administrar. Allí había money, allí había comida, allí había muchas cosas delegadas que había que tener sabiduría para administrar lo que ocurría en aquellas congregaciones. Amén. Entonces estos hombres eran llenos de sabiduría. Por eso no importa el lugar donde tú estés, pídele a Dios estas cosas. A veces pensamos que la sabiduría la necesitan más que los predicadores. La sabiduría la necesitamos todos, para administrar no solo los asuntos eclesiásticos, sino para administrar los asuntos de tu vida. Amén. Entonces dice que estos hombres eran sabios, con capacidad de administrar, con capacidad de sostener y de multiplicar. Porque usted se imagina que los discípulos se fueran y cuando llegaran una congregación de miles, hubieran 10 gatitos allí. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están aquí? ¿Lo puedo traer a Eloy? ¿Cuántos me permiten traerlo a Eloy? Es imposible que Dios me saque a mí para las naciones a predicar y que cuando yo llegue queden 10 en la iglesia. ¿Cuántos están acá? Y a mí era muy necesario hablar de esto, porque a mí me importa mucho lo que Dios está haciendo en este lugar, lo que va a hacer, pero también me importa lo que quiere hacer de mí. ¿Ve? Y yo he tenido conversaciones reales con Dios, donde yo digo, Señor, haz algo, porque es imposible que tú me lleves a las naciones y cuando regresemos la iglesia esté con 10 miembros. Tiene que haber diáconos, iglesias, servidores, líderes, llenos de capacidad de administrar, de sostener y hasta de multiplicar lo que haya en ese lugar. Y para eso se necesita sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Ellos no tan solo administraban, hablaban la palabra, lo dice la Biblia, con autoridad y de nuevo. Había autoridad en sus labios. Y sabiduría, como último punto, pero no menos importante, habla de temor a Jehová. Estos eran hombres que temían a Dios. Eran hombres íntegros de corazón. Y estos tienen nombre. Estos se llamaban Esteban, Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Y a estos se les impusieron las manos y los establecieron al servicio de las mesas. ¿Ve? Por eso usted cuando se escoge se le ora. Se le impone la mano y se le establece en esta casa como un servidor, como un ujier, como un a donde Dios te llamó. Se te impone las manos porque eso es lo que dice la Biblia, que se hacía y se seguirá haciendo hasta que Cristo venga. Imponían las manos, dice que le impusieron las manos los apóstoles a estos 7 y estos servían las mesas. Diga conmigo, servían las mesas. Servir las mesas era la práctica de la administración de lo que estaba en aquel lugar.
No solo servían comida, sino que gestionaban la distribución diaria de recursos económicos, de ayudar a las viudas, esto me gusta, de resolver quejas internas sin ser parte del problema, sino parte de la solución. Porque es imposible que alguien esté lleno del Espíritu Santo y sea parte del problema y no parte de la solución. Lo voy a volver a decir. Es imposible que alguien diga que está llenito de la cabeza de los pies del Espíritu Santo y sea parte del problema y no de la solución. La gente llena del Espíritu Santo trae soluciones y no problemas. ¿Habrá alguien que diga amén? Y eso hacían estos hombres. Eran parte de los que distribuían los recursos, de los que ayudaban a la viuda, de los que resolvían problemas. Es como cuando Dailín está ahí. Es como cuando Dailín le dice a 2 o 3 de ustedes, hoy no la llamen, vamos a resolver nosotros. Eso es lo que hace un buen líder. Un buen líder no recarga a su líder. Un buen líder dice, estamos aquí para resolver asuntos. Estamos aquí para solucionar problemas. El mismo Espíritu Santo que está sobre la pastora está sobre nosotros. El mismo Espíritu Santo que le dio sabiduría a ella nos va a dar sabiduría a nosotros. ¿Cuántos están aquí? Y son capaces de administrar en la unidad del cuerpo. Porque aquí todos estamos, diga conmigo, iguales. Estos 7 resolvían las quejas, la murmuración, y los apóstoles seguían predicando. Por estas razones no podía ser cualquier gente, tenía que ser gente sana. Aleluya. A veces queremos correr y queremos ocupar lugares sin estar sanos para ocuparlos. Porque tienes una buena intención. Porque Dios te señaló y te dijo que te llamó a cierta. Mira, del llamado al cumplimiento puede haber un largo trecho. Porque más importante que llevarte al cumplimiento de un llamado, es importante sanarte para ocupar ese llamado. ¿Cuántos dicen amén? Porque esta gente no era cualquiera. Estamos hablando de los diáconos. Era gente íntegra. Diga conmigo, íntegro. Estos servidores reflejaban el corazón de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. De hecho, como te dije ahorita, Esteban los reflejó de tal manera que dijo, si él murió, para mí morir por él es ganancia. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Por qué tú te crees que Pablo decía eso? Porque Pablo vio a morir a Esteban ahí, a sus pies. Pablo era parte de los que mataron a Esteban cuando era Saulo de Tarso. Y por ver el ejemplo en alguien que fue la iglesia, ¿cuántos alaban a Dios? ¿Por qué tú te crees que yo tengo tanta fe? Yo tengo tanta fe porque yo tuve una mujer en mi casa que, pudiendo quejarse, nunca la vi quejarse. Mi madre me impartió la fe como a Timoteo, cuando Pablo le dijo, tiene la fe de Loida, tu abuela, y de tu madre Eunice. Pablo dijo, para mí el morir es Cristo en ganancia, porque había visto a alguien de la iglesia morir por Cristo. Y decía, si Esteban murió, yo me muero también. ¿Cuántos están acá conmigo? El diácono, Esteban el diácono, ¿ves? Hablamos de Pablo, pero Esteban fue un gran mártir, un hombre de genuino. Diácono, servidor de la mesa, diga conmigo, servidor de la mesa. Reflejó el corazón de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Los diáconos, estos servidores, serían capaces de mantener la unidad, fomentar la unión, ordenar el desorden, prevenir la división y callar la murmuración. ¿Ven? Estos hombres que se levantaron tenían unas labores exquisitas en la casa. Diga conmigo, no es cualquier cosa. Y si tú eres servidor o líder en esta casa, dite a ti mismo en esta noche, no es cualquier cosa. Mi servicio no es cualquier cosa. Y yo no puedo ser cualquier hombre o cualquier mujer. Amén. Los discípulos seguían enseñando, seguían predicando y orando, como el ministerio apostólico, mientras los diáconos, los servidores, servían a la mesa, se preocupaban por todo, por absolutamente que todo estuviera en el orden, para que la iglesia, que es la iglesia, continuara de pie y todos siguieran siendo edificados. Ve
que cuando nos unimos como iglesia, diga conmigo, la iglesia local, podemos seguir multiplicando aun cuando la pastora no está. Seguimos expandiéndonos, pastora Marisol, aun cuando la pastora no está. Seguimos sirviendo con pasión aun cuando la pastora no está. Seguimos siendo íntegros, seguimos siendo llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y yo le oro a Dios, al Dios del cielo, para que hoy tú salgas por estas puertas anhelándose como estos diáconos. Gente apasionada, gente que su servicio iba más allá de su ejecución. Su servicio era un estilo de vida de adoración a Dios. Servir no es venir aquí a hacer algo, servir es vivir. Porque es imposible que tú lo hagas aquí, lo veas afuera y le pases por el lado a cualquiera. ¿Cuántos adoran a Dios? La iglesia local siempre será donde todo comienza y también donde todo termine. Porque todos siempre perteneceremos a una iglesia local. No hay dos, no hay tres. Somos parte del cuerpo, pero pertenecemos a una iglesia local. No me dio tiempo. Ángel, no me dio tiempo. Entonces, cerrando un poco, cerrando, Monte Sión es tu asamblea. Monte Sión es el lugar donde Dios te ha llamado a servir con excelencia. Pero antes de servir, date un paseo por el libro de Hechos 6. Y lleva tu vida a esos textos bíblicos. Y dile al Señor, haz de mí como un Felipe. Haz de mí como un Esteban. Haz de mí como estos hombres para yo poder servirte con integridad. Amén. Entonces, ¿mi servicio, pastora, se limita a la iglesia local o se expande a la iglesia de Cristo? Diga conmigo, se expande. Se expande a la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Todos los creyentes que han aceptado a Jesucristo como su único Salvador, independientemente de su origen, su raza, su denominación. El sábado aquí pasó algo extraordinario: católica, presbiteriana, pentecostales, todas aquí reunidas, y Dios se glorificó. Aquí estaba la iglesia, la asamblea de Dios convocada, todos. Y nosotros fuimos llamados a servir a todos. ¿Sabe qué ha producido que Dios no haga lo que quiera hacer? Pregúnteme qué. Que no hay unidad de iglesia. Que si yo no soy pentecostal no me junto contigo porque tú no eres pentecostal. Que si yo no soy presbiteriana no me junto contigo porque tú no eres presbiteriana. Pero el sábado aquí llegaron un combo de mujeres que vinieron a romper con todo eso. Yo me maravillaba. Mi corazón se inflaba cuando yo leía de tantas iglesias, que mujeres decidieron venir a ser un solo cuerpo. Y a eso Dios nos ha llamado, Monte Sión, a unir al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen, cuenta conmigo, pastora, cuenta conmigo? A unir el cuerpo de Cristo. Fuimos llamados a servir a todos, sin importar quién sea, de dónde venga. Dile a tu vecino, sírvele, sírvele. En otras palabras, nosotros no fuimos llamados a servir a algunos, fuimos llamados a servir a cada miembro del cuerpo de Cristo. A cualquiera sea de nosotros. Hace poquito me llamaron y me dijeron de nuevo, me encantan esas llamadas cuando me llaman y me dicen, pastora, te estamos invitando a predicar, tienes la fecha. Y cuando espero un día, dos, y no sé ni cuánto esperé esta vez, y un domingo le contesto, y cuando le contesto le digo, sí, voy para allá, para ese campamento, vamos a aleluyar. Porque cuando yo me junto con los pentecostales me pongo más pentecostal que nunca. ¿Cuántos alaban a Dios? Un campamento de pentecostales, me invitan para allá. Y llegó el punto, pero, pastora, pero, no tome a mal. Ya yo sabía lo que venía. Nosotros pues no usamos pantalón para el altar. Pero como yo soy parte de la iglesia, ¿cuántos alaban a Dios? Yo le dije, ¿qué? Y están las nenas ahí, están de testigos. Les dije, ¿me tengo que quitar las pantallas también? Yo me uno, y si me toca quitarme la pantalla, me la quito. Porque yo soy parte de la iglesia. Porque yo soy parte, y para mí es una honra que ellos me hayan buscado a mí. ¿Cuántos adoran a Dios? Y yo por orgullo, por ego, que eso es lo que está matando a la iglesia, el orgullo, el ego. Decir, no, Dios me ama así. No, Dios me ama así, pero si esas son las normas de ese lugar, yo me voy a someter a las normas de ese lugar. Porque yo soy parte del cuerpo, y el cuerpo no contiende con el cuerpo. Aleluya. El cuerpo no contiende con el cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios?
Entonces fuimos llamados a servirnos a todos independientemente. Donde Dios me envíe, allí yo voy a ir. Y le voy a servir al cuerpo con intensidad. Y le voy a servir con pasión. Y le voy a predicar con autoridad y de nuevo. Amén. Porque yo soy la iglesia. Así que como el cuerpo de nosotros tiene muchos miembros, el cuerpo de Cristo también. Y fuiste llamado a servirle a tu hermano. Y para culminar, quiero decirte que donde estás sirviendo es tu lugar de hoy. Lo voy a volver a decir. Para cerrar, donde estás sirviendo es tu lugar del hoy. Y tu hoy te abre paso a tu mañana. Hazlo hoy con excelencia. Hazlo hoy con desprendimiento. Hazlo hoy con pasión. Hazlo en la iglesia local con la entrega. Porque conforme a como lo hagas en la iglesia local, se te abrirán las puertas a la iglesia global. Lo voy a volver a decir. Conforme a como lo hagas en la iglesia local, con el corazón que lo hagas en la iglesia local, se te abrirán las puertas a la iglesia global. Lo que yo estoy viviendo no es un golpe de suerte. Lo que estoy viviendo es el servicio que por muchos años le he ofrecido a mi iglesia local. Y eso, Ángel, me ha abierto las puertas a la iglesia global, a la iglesia de Cristo en Puerto Rico. Y Dios ha hablado que me va a llevar a las naciones. Yo no quiero, pero en obediencia voy. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que donde sirvas hoy, ponte sobre tus pies que sigo hablando. Donde sirvas hoy, hazlo con entrega, hazlo con pasión. Sirve a la iglesia local, sirve al cuerpo de Cristo con amor y con pasión. Concluimos que servir en la iglesia local te abre camino a servir al cuerpo de Cristo. Que todo comienza por el lugar a donde Dios te llevó y te plantó para regarte, labrarte, capacitarte y usarte. Tu comunidad de fe es la iglesia y la iglesia somos todos. Que hay 3 cualidades y quiero concluir con esto porque no quiero que se te olvide. Que a mí y a ti se me pueden olvidar. Y que me tienen que acompañar junto con el servicio que le ofrezco a Dios en su casa. Que tengo que ser un hombre y una mujer de buen testimonio. Que tengo que estar lleno del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios. Sirve con pasión, con entrega y con intención. Sirve como que es para Él y por Él. Sirve como que le está sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Me quedé en la parte donde con qué servimos a la iglesia global, pero de todos modos el hermano Ángel va a estar tocando esos puntos. Yo te paso los puntos, los que tengo aquí. Me quedé en esa parte. ¿Cómo servimos a la iglesia global? Que servimos con distintos dones, funciones y roles, que están los dones ministeriales, los dones de servicio y los dones espirituales. Le paso mis apuntes a Ángel y Ángel nos bendice con esta enseñanza. Amén. Porque realmente abrir una clase para este espacio es poco. Se los paso a Ángel, pero nos quedamos en ese. Recuerde que para servirle a la iglesia global hay talentos, hay dones, y estos dones son dones ministeriales, dones de servicio y dones espirituales. Amén. Levanta tu mano al cielo, cierra tus ojos.